Estábamos señalando en nuestra clase anterior, en nuestro tema de niño a joven, iniciando así con la parte introductoria de este tema de Mateo Andrés, nos dice que a diferencia de los animales, nosotros somos seres de razón, ¿verdad? O sea, allí está nuestra identidad humana en ser seres animal racional. El hombre aparece en la naturaleza cuando hay signos del pensamiento en la naturaleza. Como diría Descartes, cogito ergo sum, o como dirías Aristóteles, el hombre es animal racional. La razón no solamente nos diferencia de los animales, sino que nos constituye en seres humanos. Somos humanos gracias a que somos personas, a que razonamos, a que pensamos. Entonces la conciencia, podríamos decir, es nuestra identidad humana, es lo que nos humaniza, lo que nos identifica como seres humanos. La conciencia es nuestra identidad. Al revés del animal, necesitamos, justamente por la conciencia, apoyar, justificar ante nosotros mismos, ante Dios, ante los demás. Necesitamos, digamos, encontrar excusas valederas, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? De nuestro propio comportamiento. El ser humano necesita justificar lo que es en su conducta, lo que hace. Y por eso necesitamos encontrar culpables si no queremos asumir la responsabilidad. O necesitamos huir de nuestro propio fuego interno y buscar entretenimiento, música, discoteca, bulla, compañía, ocuparnos, mucho celular, mucha bulla, droga, alcohol, amargue, mucha música. Necesitamos salir de nuestra vida y meter mundo en nuestra vida, meternos en otra vida. ¿Para qué? Para de alguna forma justificar o encontrar razones para no vivir, para no enfrentar nuestra responsabilidad. De alguna forma estamos justificando, pero de forma inadecuada. O asumimos justificar desde el centro lo que somos nosotros mismos, o justificamos desde la periferia, desde lo que no somos nosotros mismos. Pero siempre, siempre estaremos justificando, siempre estaremos buscando por qué. Las causas serán de otros o simplemente serán ignoradas porque nos fuimos al mundo del entretenimiento, o caemos en la depresión, en que también una conducta errónea, que ese amargue, ese automaldecirse, ese por qué yo hice eso, que al final tampoco nada construye, que sería una especie como identificarse con los errores, no llegando uno al fondo de sí mismo, sino quedándose en una superficie de automaltrato, que es lo propio del suicida o de la persona que se deprime, que entra en un mundo de autoatropello por los errores vividos o los dolores, los fallos cometidos o los dolores vividos. Y así vivimos entonces en una conciencia errónea, Digamos, si a eso le llamamos filosofía, que de alguna forma lo es, no porque sea una respuesta adecuada a las preguntas filosóficas, sino porque son respuesta a nuestra necesidad de respuesta filosófica. O sea, tú eres preguntas filosóficas. Y si tus respuestas son agresivas, es porque los otros, tú encuentras que la culpa la tienen los otros. Si tus respuestas son fugitivas, es porque de repente te huyes a ti mismo y no tomas la responsabilidad de resolverte. Si tus respuestas son depresivas, es porque te identificas con lo malo que has cometido o lo malo que te han hecho. Y en ese sentido, esas, aunque sean respuestas erróneas, programadas,
esa que es tu filosofía, la que te han programado y la que tú consumes, eso no es una filosofía auténtica en tanto que libera, pero es tu filosofía porque es tu vida, son las respuestas de tu vida, es lo que te lleva a ti a ser una persona odiosa, suicida, es lo que te lleva a ti a ser una persona en depresión constante. ¿Dónde están los secretos de tu conducta? En tu filosofía. Tus sentimientos, nos dicen los filósofos, no son más que pensamientos condensados en sentimientos. Tú cerebras en tu sentimiento lo que valoras en tu mente, ya sea que te lo hayan dado los otros o que tú mismo lo descubras. De alguna forma vivimos como sentimos, sentimos como pensamos. Nuestros pensamientos se convierten en sentimientos. ¿Eh? Si tú crees que una persona es un ángel, de repente tu sentimiento es un sentimiento de amor eufórico. Ahora, si tú piensas que aquella persona es un diablo, tu sentimiento es un sentimiento de destrucción. Hay que acabar con ese azaroso. Pero el sentimiento primero es pensamiento. Todo sentimiento se apoya en razones, en pensamientos. A veces el sentimiento es más fuerte que la razón, pero nace de una razón. Entonces, sentimos como pensamos, vivimos como sentimos. Entonces, nuestra conducta, de alguna forma, está justificada por nuestros sentimientos y nuestros sentimientos están justificados por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son programaciones, pues entonces no somos dueños y señores de nuestra propia vida. Entonces, Permiso, maestro. Hay una jovencita que escribió por el grupo que se llama Flor Ángel, que no le permite entrar. ahora mismo no tengo a nadie en la sala de espera. Está bien, estaré atento, gracias. Entonces, eh, necesitamos justificar nuestra conducta, echando culpa, deprimiéndonos, eh, metiéndonos en conductas de fuera, en conductas de entretenimiento. Todas son formas de justificar, de encontrar razones, de apoyar. Eso se le llama, recuerden en psicología, racionalización. Siempre estamos apoyando nuestra conducta, siempre estamos dando razones de por qué somos así, aunque esas razones no sean sanas. Por lo tanto, será mi filosofía, aunque no sea una filosofía adecuada. Entonces, son razones sanas, dice Mateo André, o neuróticas. La filosofía que tenemos, las razones que nos damos, nos ayudan o nos desayudan, nos perfeccionan o nos destruyen. Así, así somos nosotros, dice Mateo André. Sencillamente somos así, somos autojustificantes, autojustificantes. Somos excusantes de la vida que vivimos, de nuestro comportamiento. Tenemos el sentido de todo lo que somos y hacemos, lo tenemos puesto en nuestras ideas, racionalización. Estamos justificándonos constantemente. Por otra parte, el filósofo necesita, entendemos por filosofía, esa necesidad de justificar la propia vida. O sea, por eso decimos que hay una filosofía inauténtica. Es tu filosofía, no es la filosofía de los filósofos. No es lo que los filósofos ni lo que los religiosos te enseñan, pero es la filosofía que tú consumes, la programación, el consumo de lo que todo el mundo dice, lo más fácil, lo más cómodo. Una verdadera filosofía requiere romper con la programación, pero el programa que tú consumes, esa es tu filosofía, donde tú justificas todo lo que eres a nivel de conducta, todo lo que eres y haces. Esas razones pueden ser válidas, no solo para... Entonces, nosotros queremos, recuerden que esa justificación, digamos que hemos dicho que son dos tipos de justificaciones. Unas pueden ser humanizantes, te perfeccionan,
Otras pueden ser deshumanizantes, son solamente excusas. Pero en cualquier caso, ya sean razones depresivas, como hemos dicho, podemos identificar 4 tipos, psicológicamente hablando. Depresivas, ofensivas, que son las agresivas, y fugitivas, que son las de entretenimiento, cuando no son auténticas. O las auténticas, que son cuando asumimos el control de nuestra vida. Normalmente tenemos 3 formas de fugar de nuestra propia responsabilidad de vida. Ahora, en cualquiera de ellas que estemos, necesitamos justificar, racionalizar lo que somos y lo que hacemos frente a Dios. Dios es como dice Jesucristo, a veces le queremos lavar la cabeza a Dios, como tú tienes que entender, Señor, tú tienes que entender. Ante los demás, yo soy así, entiéndanme, los demás también lo hacen. Queremos justificar la conducta ante los demás, ante Dios, y peor todavía, a veces nuestra mala filosofía la queremos consumir nosotros mismos, bebernos nuestro propio veneno. Génesis, ¿qué nos tiene? Profe, disculpe, es sobre la lista que yo ahora fue que ingresé después que usted empezó la segunda videollamada. Está bien, no hay problema. Yo, antes de que termine la clase, daré un tiempo suficiente para poner lo que falta en la lista. Gracias. Gracias. Bien, entonces hablamos de que nosotros somos autojustificantes. Es una primera idea, ¿verdad? Que nos da Mateo Andrés. Y no solamente somos autojustificantes de conductas erróneas o auténticas. Normalmente venimos programados y hay justificaciones buenas que nos han enseñado nuestros padres, nuestros amigos, los medios de comunicación, pero también hay justificaciones que son programaciones que no son las correctas. Y Mateo Andrés nos dice que sean buenas o sean malas, no conviene que vivamos programados. No conviene que las razones, aunque sean buenas, sean de otros. Tenemos que aprender a que sean nuestras. Fue necesario que la lavadora tenga ropa para lavar. Fue necesario que tuviéramos esa cultura que nos enseñaran para poder despegar. Pero no podemos quedarnos siendo controlados o programados. Tenemos que hacernos cargos. Entonces, al hacernos cargos, tenemos que descubrir cuáles de esas justificaciones que nosotros traemos por programación, por introyección, por formación, cuáles son realmente las que vamos a asumir como directora de nuestra vida y cuáles vamos a combatir porque no son las que nos convienen de frente a una filosofía auténtica. Entonces, esa filosofía en tanto que prestada tiene razones válidas y razones inválidas. Y vamos a decirlo de esta manera. Las válidas son inválidas porque no la hemos hecho nuestra. Son prestadas. Y las inválidas son inválidas porque nos hacen daño. Las válidas, aunque sean buenas y nos hagan bien, no son del todo buenas porque no son nuestras, son prestadas. En ese sentido, tenemos que enfrentarnos a nuestro mundo de programación y comenzar a reprogramarnos, a alimentar nuestra programación con nuestras propias ideas, a reinventarnos, a resentimentalizarnos, a convertir nuestro corazón en nuevos sentimientos, a convertir nuestra mente en nuevas ideas, que nosotros mismos nos estemos como autolavando el cerebro a nosotros mismos y no que sea lavado por otro. Encontrar nuestra propia filosofía, encontrar nuestras razones más profundas de por qué vivimos, cómo vivimos, qué queremos ser, cómo somos, hacia dónde vamos a dirigir esta vida que Dios ha puesto en nuestras manos y a la cual no podemos renunciar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las razones sean válidas o inválidas porque nos ayuden o nos desayuden. Si no son nuestras, entonces, si son prestadas, si vienen de nuestros padres, entonces no son sanas del todo.
ese tu padre y yo te hemos estado buscando. Jesús rompe con ese tu padre y yo. Él lo asume desde otra dimensión. Son mis padres porque yo me someto a ustedes como mis padres. No son mis padres porque ustedes me someten a mí. Tu padre y yo te estamos buscando. ¿Por qué me buscan? Yo me someto. Yo lo hago a ustedes, mis padres. Entonces, si tú no vives desde tu libertad, tu ser esposa, tu ser hija, tu ser mujer, tu ser madre, si no lo vives desde tu libertad, sino desde un sentimentalismo, desde una afectividad de gobierno, desde lo que dice todo el mundo, desde lo que me han enseñado, desde una ideología que se ha convertido en sentimiento, entonces tú no eres tú estás siendo programada, tú estás como el viento, tú estás como una veleta llevada por el viento en el mar, por donde va el agua, para donde va el viento, como una chichigüita en el aire, que por donde viene el aire para allá va. O sea que no tiene dirección, no tiene autonomía, no sabe quién eres, no sabes lo que quieres, no eres libre. Lo que está siendo vivido o vivida por las fuerzas de lo que te han dicho, lo que te han programado, lo que te han educado, lo que te han enseñado. Y por lo tanto tus razones, sean buenas o malas, si no son tuyas, entonces no son filosóficas, humanizantes, no son buenas del todo. Le falta perfeccionamiento. Las malas te destruyen, las buenas no son tuyas. Necesita hacer tu propia dirección, tu propia personalidad. Entonces, somos siempre justificadores de forma programada, pero tenemos que reprogramarnos. Pues bien, ¿cómo vive el joven esta necesidad de autojustificación, de razonamiento de la propia vida? Bueno, esa es como la pregunta. Si se recuerdan, hemos dicho que cada una de los temas de Mateo Andrés siempre se abre con una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿cómo vivimos cada uno de nosotros esta necesidad de autojustificación, de razonamiento, yo diría de racionalización? ¿Cómo vivimos cada uno? ¿Cómo vive el joven? La pregunta es el joven, porque es el paso del niño a joven. ¿Cómo vive el joven esta necesidad de justificar, de estar encontrando razones que excusen toda su conducta, que justifiquen toda su vida? Y para responder, entonces tiene estas tres partes, ¿verdad? Digamos, una primera parte que se llama de niño a joven y una segunda parte que dice justificación de la vida, y una tercera parte, ¿qué decir de ese momento? Bueno, entonces, ¿qué dice la primera parte? Dice en cómo vive, ¿verdad? ¿Cómo vive? Dice, el niño vive de evidencias ajenas, lo hemos visto ya. En el hogar va asimilando las valoraciones propias de la familia, las razones, justificaciones, modo de hablar, valorar, sentir, apreciar. Y así vive satisfecho, no necesita más. Y nosotros, papi, ¿de qué equipo somos? Del Licey, hijo mío. Y eso le basta al niño para ser liceítas. El niño pues vive de evidencias ajenas, no propias. Este es uno de los datos más seguros de la psicología infantil. Pero ¿qué sucede en la medida que crece el niño? Porque vive de lo que le ha enseñado la maestra, lo que dicen en la escuela, lo que dicen los papás. Ese inicio intelectual de la vida humana, ese vivir de evidencia prestada, que en un principio es necesario, deja bien pronto de ser suficiente. El niño empieza a querer y exigir evidencias propias. Eso es el despertar. Repito, hay gente que comienza a despertar pero vuelve a dormirse o cree que despierta porque tira mucho grito y habla mucho y vocea mucho, pero siguen estando dormidas y programadas. Ser niño es necesario, interesante, porque los niños viven despiertos con lo que van aprendiendo, porque todo para el niño es nuevo, es como que van aprendiendo, van asimilando, pero viven como despiertos al mundo, y por eso los niños son felices en mucha parte de su vida, porque en todo es una aventura, todo es algo nuevo. Entonces, los niños son felices, pero no lo saben, y por eso no disfrutan su ser felices. Entonces, están abiertos y van aprendiendo a un mundo y van conquistando
y absorbiendo aprendizaje. Pero llega un momento en que ya cuando tú pasas de niño a joven, ya tú no puedes vivir del asombro infantil y del consumo de lo que tus padres te están transmitiendo. Ya tú no eres un niño, ya tú necesitas vivir del pensamiento. Ya cuando tú pasas de la niñez a la juventud, ya no es cuestión de que te está sorprendiendo. Ahora tú estás pensando y ya no es que el mundo entra, sino que tú sales, tú yo sales. Entonces nace el yo adulto. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces, o tú naces como programa, o naces como adulto rompiendo los programas. Entonces, llega el momento en que tú tienes que lanzarte a vivir. Entonces, no es cuestión ya de vivir del asombro, de vivir, digamos, despierto al mundo, sino que tú tienes que despertarte al mundo, tienes que asumir la responsabilidad, porque si no, las estructuras internas toman el control, las programaciones toman el control. Entonces llega un momento en que cuando ya tú entres en la adultez, ya, ya no puedes, si no domina los programas, no puedes vivir como vivía cuando niño, en que el mundo y tú estaban en conexión. Para lograr eso, tú tienes que lograrlo desde la libertad, lograrlo desde la conciencia. Ya se necesita un protagonismo para tú comenzar a enfrentar al mundo y vivir la vida de forma auténtica. Ese inicio intelectual de la vida humana, ese vivir de evidencia prestada que en un principio es necesario, deja bien pronto de ser suficiente. El niño, el joven, empieza a querer exigir evidencias propias. Bueno, entonces ahí la verdadera lucha es, ¿quién va a vivir la vida? ¿Mis programaciones o yo? Ese es el tema. ¿Quién va a vivir mi vida? ¿Mis programaciones o yo? ¿Lo que me han enseñado o lo que yo estoy dispuesto a buscar? Empieza a exigir razones que le convenzan, que le persuadan. Eso es natural. Su vida en el niño comienza a ser suya, si es que no echa para atrás. Ineludiblemente suya. Y así necesitas razones propias en que apoyar la vida, porque no se puede vivir la vida si no encontrando las razones propias para vivir la vida. Y cuando digo propias, mías, no de otro, que no vengan de fuera. Necesito razones donde ir cimentando mi propia vida. Como dice Jesucristo, si tú no construyes tu casa sobre roca y la construyes sobre arena, sobre las arenas de las programaciones, desde que salga el viento y las olas, se va a caer todo eso. Va a entrar en la vida inauténtica manejada por vientos y olas. Ahora, si construye tu casa sobre roca, necesita encontrar los pilares fuertes. Necesita las rocas, que son los principios, las ideas claras, la filosofía clara. Como se decía antes, la piedra filosofal. En la Biblia se dice, Jesucristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio. Entonces, y en la filosofía se buscó la piedra filosofal, la sabiduría en la cual el filósofo tenía que fundamentar toda su vida. La piedra filosofal, o en la Biblia, la piedra angular. Entonces, tú necesitas encontrar tu propia filosofía. ¿Quién soy yo? Encontrar la respuesta. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si no la encuentras, estarás siempre programado, viviendo por las programaciones, los sentimientos, las ideas, las ideologías que te han vendido, que te han dado. Entonces, necesitas reencontrarte contigo mismo y fundamentar tu vida en ti mismo. De modo que ese primer momento de evidencias recibidas debe evolucionar hacia otro momento, como en los Pokémon, no sé si han visto esos muñequitos que evolucionan, se sale, hay que evolucionar. La oruga se vuelve mariposa, el huevo se convierte en reptil, el pollito se convierte en gallina. O sea, tú tienes que
volar, vivir tu propia vida, no te puedes quedar. Y eso es más real en el ser humano que en todos los muñequitos. Hay que salir del programa y beberse el programa y asimilarlo y comenzar uno a tener sus propias alas, sus propias ideas, su propia vida. Evolucionar hacia otro momento. Vivir de evidencias propias personalizadas. De nuevo, es razonable que así sea, ya que el joven no acepta vivir intelectualmente alienado. ¿Qué significa alienado? El niño, por naturaleza, no acepta ser un programado, que le digan lo que tiene que hacer, lo que diga mamá, lo que diga papá, lo que diga el niño, el jovencito, cuando empieza a despertar. Entonces esa lucha es importante. Muchos se quedan atrapados y no logran evolucionar. Los golpes, los miedos, los llevan a meter la cabeza y quedarse en el huevo, a meterse en el nido y no volar. Pero hay otros que aprenden a abrir las alas, que rompen, que se tiran del nido, como Jesús con sus padres. Rompe. Y es razonable que así sea, ya que el joven necesita nacer. Debe estar no alienado, no acepta vivir como sustituido en la responsabilidad por los mayores. Y finalmente quiere y exige ser dueño y guía de su propia vida. Es algo que Dios te dio. Dios te dio a ti señorear tu propia vida. Aunque seas esclavo, tienes que señorear tu vida como esclavo. Jesucristo señorea su vida como hijo de José y María desde su más tierna infancia. Pero hay que señorear. Con la juventud llega, pues, tiene que llegar la puesta en crítica de las evidencias ajenas. Desgraciado del ser humano, en quien no se produce ese proceso interior. Ello significaría que está creciendo solo de cuerpo y no está creciendo como persona. Ahí termina nuestra primera reflexión. Hay dos reflexiones, una que era que vivimos de evidencia y necesitamos justificarnos, ¿no? Justificarnos, y que esas justificaciones son buenas porque no construyen, malas porque no destruyen, y que ambas, sean buenas o malas, no son sanas porque no son nuestras, son prestadas. Fueron buenas porque nos ayudaron a crecer, pero para ya un joven son simplemente medios para crecer. Entonces, y necesitamos justificarlo, no solo ante nosotros, sino ante Dios, ante el mundo y ante los demás. Esa fue la primera idea. Y la segunda idea, que estábamos en ese paso de niño a joven, necesitamos o el programa o el programa o yo, ¿verdad? Entonces, no, ese mundo de justificaciones, buenas o malas, están llamadas a controlar nuestra vida, o yo estoy llamado a beberme ese programa, asumirlo y de alguna forma vivir mi propia vida y vivir de forma desprogramada. Es crecer, nacer y crecer desde mi propio yo y volar mi propio vuelo, vivir mi propia vida, hacer mi propia novela, construir mi propia historia, de frente a los demás, de frente a mis padres, de frente al mundo, de frente a mí mismo, de frente a Dios. Necesito hacerme responsable y de alguna forma ser yo el director de mi propia vida. Bueno, bien, entonces yo creo que ya es suficiente. Por lo menos hemos visto dos puntos, la parte introductoria y el primer punto. Los que nos falten por la lista, pues este es el momento para... ¿Quién me falta por poner presente? Bueno, entonces le digo entonces los que tenemos aquí presentes. A Carla, a Catherine, a Natalia, Emily, Juan Alfonso, Angels, Mariani, María Fernanda, Joana, Miguel, Crisbel, Henry, José Ramón, Valerie, Ramona, Leanni,